Se ha producido un leve repunte de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, bueno, también en Córdoba. Se acaba de producir un hecho absolutamente llamativo. Una persona con más de 500 días dando positivo finalmente falleció. Noticias del coronavirus que se actualizan. Nos ponemos en contacto con el doctor Oscar Atienza, quien es epidemiólogo y para nosotros una referencia. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la comunicación. Un gusto. Bueno, doctor, hablábamos ayer incluso con una argentina que vive en China, contando la situación terrible que tienen allí, viendo el repunte de casos en Argentina. ¿Qué fue lo que pasó en China? ¿Qué puede llegar a pasar acá? Obviamente lo de Wuhan está tan fresco en nuestra memoria colectiva, ¿no? Así es. Lo de China es una situación particular. En realidad, cuando uno compara la situación de China con la que, por ejemplo, la que tuvimos nosotros en el mes de enero, es prácticamente insignificante, porque estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes que tiene 25.000 casos diarios. La estrategia de China siempre fue COVID-0, y está bien que sea COVID-0, porque ellos tienen 1/6 de la población mundial. Un escenario comparado, un escenario para China, como el que tuvo Argentina en el mes de enero, o como el que está teniendo en este momento Reino Unido, por ejemplo, podrían significar yo decía hasta hace 2 o 3 días atrás, entre 6 y 10 millones de casos diarios, pero hoy les podría decir que tendría que ser más o menos comparado con una situación de entre 10 y 15 millones de casos diarios, con una cantidad de fallecidos que podría oscilar entre los 20 y 60.000 fallecidos por día, si es que China dejara o hiciera lo mismo que estamos haciendo algunos países de Occidente. Es decir, esa situación debería ser multiplicado por 30. Por lo que es muy importante que China mantenga y contenga la situación, porque además una situación de ese tipo prácticamente bloquearía a China, no solo como país, sino que económicamente a nivel mundial, ¿no? Y sería una catástrofe no solo sanitaria, sino económica para el mundo. Por lo que hay que rogar que China siga manteniendo un poco bajo control la pandemia. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y después hay que mirar lo que está pasando. En la Argentina la cantidad de casos ya empezó a aumentar hace unos 10, 15 días, que se quebró la curva y que empezó el ascenso. Lo que pasa es que coincide justo con el momento en el que dejaron de testear en la mayor parte de las provincias del país, con lo que hoy nos podemos guiar solamente con lo que vemos en los consultorios, lo que escuchamos de lo que nos dicen los vecinos o conocidos, ¿no? Sobre este aumento que estamos teniendo. Sí se nota en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sigue testeando, ¿no? Es uno de los pocos lugares en donde siguen con un testeo. Claro. ¿Qué se puede decir observando los datos oficiales y también a partir de la experiencia que sucede en términos de hospitalizaciones y el tipo de cuadros que se observan a esta hora, doctor? Bueno, en Argentina todavía no se empieza a ver una presión sobre el sistema sanitario. Hay que esperar un poquito más, yo creo que la vamos a tener. Si uno mira lo que está pasando en este momento en Reino Unido, es tremendo. Están a un ritmo de 700 fallecidos por día. Entre 500 y 700 fallecidos por día. Algunos días han superado los 180.000 casos. Es posible que tengan mucho más casos que esos, ¿no? Porque también hubo una tendencia hace 30 días atrás a liberar todo, a negar la pandemia y decir, se terminó, no existe más la pandemia, y 30 días después reciben este impacto, ¿no? Están sufriendo un aumento de casos muy importante. En los últimos 15 días, después de toda esta gran movilidad, de esta liberación que hubo en el mundo y de esta especie de negación de pandemia, surgieron aproximadamente unas 6 o 7 variantes nuevas, ¿no? Muchas de ellas recombinación de 2, es decir, la suma de 2 variantes. Es decir, que esta movilidad lo que está generando es un aumento en la cantidad de casos, aumento en la cantidad de variantes y esperemos que se mantenga baja la presión sobre el sistema sanitario. No es lo que uno ruega, pero no creo que ese sea el escenario, ¿no? Me parece que hay algunos errores en cuanto a manejo de pandemia de parte del mundo, no estoy hablando solamente de Argentina, de parte del mundo, que vamos a tener que retomar, ¿no? El barbijo se empezó a dejar y eso es sin lugar a dudas, es un error, ¿no?
Vuelvo al caso de China, para hacerle otra pregunta más. Me ha quedado bastante claro por qué es tan preocupante allá la cuestión. Pero digo, allá la vacunación ha tenido buen suceso también. ¿Por qué tiene ese impacto aún con gente vacunada? Bueno, lo que pasa es que estas variantes nuevas son mucho más contagiosas y el problema que tienen es que recontagian a las personas. Nos vuelven a contagiar. Tenemos casos de personas que se han contagiado 4 veces. Yo tengo pacientes que vengo siguiendo que se han contagiado hasta 4 veces. El problema es que en alguno de esos momentos o tiene tanta difusión el virus, porque las variantes estas son mucho más contagiosas, que empiezan a llegar a las personas vulnerables, que antes las teníamos un poquito más escondidas en el sentido de que estaban más cuidadas, las variantes eran menos contagiosas, teníamos menos casos en las calles. Ahora es tan contagiosa que va a empezar a llegar a estas personas, aun cuando estén vacunadas. Digamos, la vacuna no evita el contagio, sí evita la gravedad, pero en un 90%, no es un 100%. Entonces, al tener variantes más contagiosas, va a empezar a llegar ese porcentaje de población, o está llegando en realidad, está llegando ese porcentaje de población vulnerable y son los que terminan hospitalizados, ¿no? Y China tiene que contener esa pandemia, no puede dejarla crecer porque si no vamos a terminar todos complicados. Claro. Está muy bien lo que hace China. En toda la pandemia China tiene 4.500 fallecidos. Si el mundo hubiera hecho lo que hizo China, la pandemia no existiría más desde hace 1 año y medio y no hubiéramos superado los 20.000 fallecidos en todo el mundo, ¿no? Parece mentira esto, pero en realidad es lo que hubiera pasado. Pero bueno, en el occidente tuvimos algunos problemas culturales que impidieron que siguiéramos un poco el camino de China, que empieza a recibir la presión política y la presión social, porque no es fácil a esta altura de la pandemia hacer un confinamiento para 50 millones de personas como le está haciendo China. Políticamente no es fácil, no debe ser fácil. Hay otras condiciones políticas también en China, ¿no? Le quiero preguntar, exactamente. Le quiero preguntar por un tema que surgió hace algunos días. Teníamos noticia, Marina, ya porque teníamos mensajes de esto. Se habla de una especie de coronavirus crónico, de personas que ya hace mucho tiempo, casi 1 año, que viven teniendo los mismos síntomas, que no logran mejorar, que tienen diferentes afecciones. ¿Se habla de esto? ¿Se analiza esto, doctor? Sí, ahí hay 2 alternativas y quizás hasta una tercera. Se piensa en que posiblemente en algunos casos el virus se acantona dentro del cuerpo, se queda dentro del cuerpo, como pasa con el virus del herpes, por ejemplo, que después rebrota o reaparece. Claro, en la memoria genética, digamos. Es una de las teorías. Sí, esa es una de las teorías. La otra teoría es el recontagio. Hay tantos contagios en la calle que la gente se está recontagiando. Y la tercera es el long COVID, ¿no? Los síntomas que persisten por largo tiempo. Hay síntomas que, si bien no tenemos el virus en nuestro cuerpo, los síntomas persisten durante mucho tiempo. Así son las 3 alternativas allí que se barajan. Ninguna clara todavía. Bien, y consultarle, doctor, sobre otras secuelas que ustedes observan, porque todo el tiempo nos estamos enterando sobre la detección de distintas secuelas que se asocian al coronavirus. ¿Cuáles se pueden nombrar? Además de esto, ¿no? del coronavirus permanente o los síntomas permanentes. Bueno, la gente que estuvo internada tiene secuelas a nivel pulmonar. Hay muchos de ellos que quedan con regiones de fibrosis en los pulmones. Esas son secuelas de tipo permanente. Hay otras personas que sufren cefaleas por mucho tiempo, lagunas mentales, neblina mental, que se le llama, la imposibilidad de poder concentrarse. Debilidad muscular. Hay gente que queda durante mucho tiempo con debilidad muscular, que queda prácticamente sin fuerza, que son secuelas que van desapareciendo, ¿no? Algunos van desapareciendo con el tiempo. En algunas personas 1 o 2 meses después de haber padecido COVID, y hay otras personas que las tenemos ya hace 1 año con las mismas secuelas, ¿no? Así es que es de esperar que con el tiempo se retiren, salvo estas a nivel pulmonar, incluso pueden haber algunas a nivel renal que queden de por vida, ¿no? Porque tienen más relación con el periodo de internación aguda que tuvieron en terapia intensiva, aquellos que hicieron neumonía, que son secuelas que quedan durante mucho tiempo. Y después hay temas menores, algún otro tipo de secuela, como por ejemplo la caída del pelo, que se da mucho en mujeres, pero una caída
importante que se recupera después de 4 o 5 meses. Es decir, que estamos viendo secuelas, ¿no? Y en los recontagiados se empieza a ver un poquito más. Así es que es importante siempre usar el barbijo para evitar el recontagio. Doctor, ha sido tan amable. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que anden bien. Que tenga buenas tardes.